Bien, vamos a continuar con la clase de la ecuación de Bernoulli. Ahora, luego de la demostración, pasamos a los ejemplos. Comenzamos con un ejemplo un poco trivial que dice que un flujo de agua va de la sección 1 a la sección 2. La sección 1 tiene 25 milímetros de diámetro. La presión manométrica es de 345 kilopascales y la velocidad de flujo es de 3 metros sobre segundos. La sección 2 mide 50 milímetros de diámetro y se encuentra a 2 metros por arriba de la sección 1. Si suponemos que no hay pérdida de energía en el sistema, calcule la presión 2. Bien, aquí tenemos un breve esquema del ejercicio. Vemos que la sección 1 es esta que está aquí abajo y la sección 2 es esta que está aquí arriba. Note que en el sistema hay un cambio de altura, es decir, hay una altura 1 y hay una altura 2 porque la tubería está inclinada. Bien, colocamos los datos que nosotros conocemos. Los datos que nosotros conocemos son que el diámetro 1 es 25 milímetros, que la presión 1 es 345 kilopascales, la velocidad 1 es de 3 metros sobre segundos, la altura 1, como nosotros lo vamos a tomar desde el punto, como que esto fuera el inicio, entonces le vamos a tomar de altura 1, 0. El diámetro 2 sería 50 milímetros, esta parte de acá. La presión 2 no se conoce, de hecho es la pregunta que me está haciendo el ejercicio. La velocidad 2 tampoco se conoce, aunque no es la pregunta. Vamos a ver si luego hay la necesidad de sacarlo. Y la altura 2, que es la diferencia entre la altura 1 y entre la sección 1 y la sección 2, que hay 2 metros. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, algunas unidades de medida no están en el sistema que solemos ocupar. Entonces, yo lo que siempre sugiero es que al inicio, no al final, sino que al inicio se conviertan las unidades a lo que nosotros trabajamos siempre del sistema internacional. Entonces, los milímetros los vamos a pasar a metro, el kilopascal lo vamos a pasar a pascal, metro sobre segundo está bien indicado, milímetros hay que cambiarlo y metros quedaría como está. Bien, esta parte de acá no requiere mayor explicación porque yo creo que ya durante mucho tiempo ya vimos cómo convertir unidades de medida. No voy a entrar mucho en detalle en su conversión. Aquí está la forma de convertir. 25 milímetros, si lo convertimos son 0.025 metros. 345 kilopascales, si lo convertimos a pascales son 345 mil pascales. Los 50 milímetros, si lo convertimos a metros, son 0.05 metros y ya estaría. Bien, si agarramos la ecuación de Bernoulli, ya la tenemos planteada por ahí, la presión 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura 1, es igual a la presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura 2. Si analizamos los datos antes de empezar a resolverlo, a sustituirlo a lo loco, nos podemos dar cuenta de lo siguiente. La presión 1, sí la conocemos, 345 mil pascales. La presión 2 es mi pregunta. Entonces, por norma general de una fórmula, esta se puede despejar solo y solamente si desconocemos una variable, en este caso la presión 2. Pero si seguimos analizando, veamos, densidad, estamos hablando del agua, por lo tanto en la tabla de densidades el agua sería de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La velocidad 1 también la tenemos, son 3 metros sobre segundos. Densidad otra vez la del agua, la gravedad pues la constante 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. La altura 1 pues es el primer nivel, que es el punto de partida, sería 0, es el nivel de referencia. La presión 2 no se conoce, más un medio de la densidad por la velocidad 2. Y tendríamos dos incógnitas en nuestro ejercicio. Eso implicaría que aparentemente no lo podemos resolver, pero en el tema anterior nosotros conocimos lo que era la ecuación de la continuidad, y en este caso podemos aplicar la ecuación de la continuidad y para encontrar la velocidad 2. Veamos si funciona en este caso. Utilizando la fórmula de la continuidad,
El área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Si analizamos, conocemos el área 1, no, pero se puede sacar porque conocemos el diámetro de esta circunferencia, de la sección de abajo. El área 2 lo podemos encontrar porque conocemos el diámetro también de la sección de arriba. La velocidad 1 es 3 metros sobre segundo, por lo tanto la única incógnita que tendríamos sería velocidad 2. Despejando, el área 2 que se encuentra multiplicando cambia de operación y pasaría a dividir. Luego que ya tenemos despejada nuestra variable, que sería la velocidad 2, simplemente empezamos a sustituir. Yo siempre les sugiero que no resuelva el área 1 y el área 2 aparte, porque por aproximaciones a veces varían las respuestas y estamos buscando que toda la sección tenga más o menos la misma respuesta. Por lo tanto, utilicemos los valores completos, que sustituya aquí dentro, no que haga parte de las respuestas. Si nosotros lo sustituimos, el área 1 en función del diámetro, porque en función del radio es pi por radio al cuadrado, pero en función del diámetro sería pi por el diámetro al cuadrado entre 4, en la fórmula del área. Si sustituimos, el diámetro 1 es 0.025 al cuadrado. Note que no le he puesto las unidades de medida porque es la razón que ya le he explicado desde hace mucho tiempo, que cuando usted convierte desde el inicio, ya usted puede tener la solidez de que todo lo que usted va a trabajar al final le va a dar en las unidades del sistema internacional como se busca en el ejercicio. Así que si ya usted ya lo convirtió desde el inicio, a la hora de sustituir no es necesario ir poniendo las unidades de medida, porque ya sabemos que en este caso, si estamos hablando de una velocidad, su respuesta en el sistema internacional es metros sobre segundo. Y como las conversiones las hemos hecho correctamente acá, entonces la respuesta va a estar correcta en metros sobre segundo. Entonces ahí que yo me evito estar utilizando las unidades de medida, aunque si usted es bastante rígido en eso, pues váyalas colocando y notará que se simplifican y quedan en las unidades correctas. Entonces, al sustituir, el diámetro sería 0.025 al cuadrado sobre 4, la velocidad 1 son 3 metros sobre segundo, entre el diámetro 2, que sería 0.05 al cuadrado, entre 4. Aquí en el caso, pues solo utilizamos la calculadora directamente, así como está. En el caso también pudiéramos simplificar los valores de pi, pero en una calculadora eso no importa. Lo colocamos igual como está y la respuesta que nos da la calculadora es 0.75 y las unidades están correctamente expresadas en metros sobre segundo. Entonces resulta que sí podemos ocupar la ecuación de Bernoulli, porque aunque tuviéramos inicialmente dos incógnitas, los datos eran suficientes para utilizar la ecuación de continuidad y encontrar la velocidad 2. Entonces ya tenemos permiso de utilizar la ecuación de Bernoulli. Tomamos la ecuación de Bernoulli, presión 1 igual a un medio de la densidad por velocidad 1 al cuadrado más la densidad por gravedad por altura 1 igual a la presión 2 más un medio por la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 2. Y comenzamos el proceso de despeje. En este caso el despeje es bastante sencillo porque todo esto que se encuentra sumando, estos dos términos que están sumando a la presión 2, pasan al otro miembro y cambian de operación, pasan a restar. Entonces, despeje sencillo. Yo lo que siempre procuro es que los términos semejantes dejarlos a la par, eso es totalmente indiferente, eso es gusto del cliente. Yo los dejo usualmente a la par para que sean mayor o fácilmente identificables. Usted puede despejarlo como usted quiera. Si sustituimos los valores, la presión 1 es 345.000 pascales, por un medio por la densidad del agua, que sería 1000, por la velocidad 1, que es de 3 metros sobre segundo al cuadrado, menos un medio por la densidad, que no cambia, que sería 1000, por, en este caso, 0.75, que es la velocidad 2 elevado al cuadrado. Esta velocidad 2 la encontramos con la ecuación de continuidad, más 1000, que es la densidad, por la gravedad, que nosotros la manejamos con 9.8, por la altura 1, que en este caso, como está en el nivel de referencia, sería 0, menos la densidad nuevamente, que es de 1000,
por la gravedad que es de 9.8, por la altura 2 que está a un nivel de 2 metros por encima de la sección 1. Esto así como está directamente ya lo podemos colocar en la calculadora, así como está, y la respuesta nos daría 329.618.75 pascales. Queremos saber el valor en kilopascal, ya usted sabe que simplemente divide la cantidad entre 1000 y ahí encuentra usted la respuesta en kilopascal, pero nosotros lo trabajamos en función de pascales y esta sería la respuesta número 1. Quiere decir que la presión 2 en esta área de sección transversal es de 329.618.75 pascales. Bien, analicemos el ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 lo invito a que usted vaya a leer un poco más sobre lo que es el medidor de Venturi. Se llama de esa manera, medidor de Venturi o tubo de Venturi. Investigue un poco más de eso, empápese un poco más de información y hasta puede que encuentre una manera más sencilla de resolver este ejercicio. En este caso dice, el agua que inicialmente fluye a 10 pies por segundo pasa por un tubo de Venturi como el que se muestra en la figura. Y la figura es esta. ¿Cuál es la velocidad del agua en la constricción? En la constricción estamos refiriéndonos al sector que está un poco más restringido, en esta parte de acá, apretado, por así decirlo, constricto. Bien, en este sector de acá está un poco más restringido y lo que me están preguntando es cuál es la velocidad del agua en ese sector, en el sector de aquí. Bien, le repito, si usted se empapa un poquito más de información, hasta puede que encuentre una fórmula directa que le permita encontrar cuál es la velocidad en el sector de la constricción. Yo como el objetivo no es utilizar unas fórmulas anexas a la ecuación de Bernoulli, yo voy a utilizar exactamente la ecuación de Bernoulli y ahí está la comprobación de dónde sale la fórmula que se puede utilizar para encontrar la velocidad en constricciones en tubo de Venturi, aunque usted puede empaparse un poco más de información. Bien, los datos que conocemos, la velocidad 1, es la que de hecho me están preguntando, la velocidad en la constricción. La velocidad 2, que es la que ya está pasando por aquí, es de 10 pies por segundo. La densidad del agua, que es de 1 por 10 al cubo kilogramos sobre metro cúbico, es decir, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y la altura, llámese altura, esta altura que está acá, es de 4 pulgadas. Note que el tubo está en horizontal y este es un punto bastante clave, porque en la ecuación de Bernoulli trabajamos con una altura 2 y una altura 1. En el ejemplo anterior, como el tubo estaba inclinado, sí que existía una altura 2 y una altura 1. En este caso, la altura 2 y la altura 1 son exactamente la misma. Es decir, aunque no la dé el ejercicio, nosotros podemos asumir que son exactamente la misma. Otra cosa que no se sabe, la diferencia de presiones. Si usted nota, no existe ni la presión 1 como dato, ni la presión 2, y cualquiera pudiera venir y decir, bueno, entonces no podemos ocupar la ecuación de Bernoulli porque hay muchos datos desconocidos. Y la verdad es que no, la respuesta es un poco de teoría, y por eso le invito a que se empape un poco más de información. Yo le voy a hacer así algo somero, una aclaración sobre el tubo de Venturi, y lo invito a que usted investigue un poco más. En secciones anteriores se ha indicado que la velocidad de un fluido aumenta cuando éste fluye a través de una constricción. Es decir, acá fluye con más velocidad que la que fluye acá. Eso es bastante obvio. Eso solo es posible lograr en un aumento en la velocidad cuando se tiene una fuerza que provoque una aceleración. A fin de acelerar el líquido cuando entra por la constricción, o sea, por acá, la fuerza del empuje de la sección transversal grande debe ser mayor, esta parte de acá, debe ser mayor que la fuerza de resistencia de la constricción. En otras palabras, la presión en el tubo de la derecha, o sea, en este de acá, la presión en este tubo,
debe ser mayor a la de la presión en el tubo de en medio. Eso ya en secciones anteriores ya lo hemos estudiado. El tubo insertado en la tubería de arriba de este punto indica claramente la diferencia que hay de presiones, es decir, aquí hay más presión que acá. El nivel de fluido en el tubo que está sobre la restricción es menor que al nivel de las áreas adyacentes. Entonces, en este caso, si la H, este valor que está aquí, es la diferencia de la altura, entonces podemos decir que la diferencia de presión es sencillamente ρGH, es decir, la densidad por la gravedad por la altura. Esto ya es teoría, es como una formulita que por ahí está anexa a la ecuación de Bernoulli. La diferencia de presiones es igual a la densidad por la gravedad por la altura cuando un tubo está en horizontal. Bien, si convertimos los datos, habiendo hecho esa aclaración, si convertimos los datos que aparecen en el ejercicio, la velocidad 2, como está expresada en pies por segundo, lo convertimos a metro por segundo y tendríamos que es aproximadamente 3.05. La densidad del agua pues es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico y la altura, que hace alusión a esta altura, no a la del tubo, sino que a esta altura, y la altura es de 4 pulgadas, que al convertirlo es aproximadamente la 10ª parte de un metro. Ahí lo tenemos. Bien, esta parte pues creo que es bastante sencilla. Si analizamos la fórmula, sucede lo que ya le había comentado. Aparentemente hay muchas incógnitas, porque aparte de la velocidad 1 que me está pidiendo el ejercicio, que está aquí, desconocemos la presión 1 y la presión 2. Entre comillas, desconocemos. Y la altura 1 y la altura 2, como en este caso es la misma, aunque no se conozca, la altura 1 y la altura 2 son valores constantes. La densidad ya se sabe, la gravedad ya se sabe, y en este caso la altura 1 y la altura 2 son iguales, entonces estos dos valores son los mismos. Bien, si tomamos la ecuación y la intentamos despejar, lo que nosotros queremos es la velocidad 1. Entonces lo que vamos a hacer es la presión 1 que se encuentra sumando, cambia de operación y pasa a restar. Densidad por gravedad por altura 1 que está sumando, cambia de operación y pasa al otro miembro a restar también. Luego, para despejar la velocidad 1, el 1 medio que se encuentra multiplicando, lo podemos pasar al otro miembro, cambiar de operación a dividir. O directamente simplemente el 2 que se encuentra dividiendo, cambia de operación y pasa a multiplicar a toda la expresión. Y es justo lo que vamos a hacer porque es más conveniente. El 2 que se encuentra dividiendo pasa a multiplicar al otro lado. Finalmente, la densidad que se encuentra multiplicando cambia de operación y pasa al otro miembro a dividir. Y por último, aplicando radicación en ambos miembros, o si usted prefiere decir que esto que está como exponente pasa a radical, la fórmula que nosotros tendríamos sería esta. De esto nosotros podemos hacer varias deducciones. Primero, la diferencia de presión como dato no lo conocemos, pero según la información que le acabo de proporcionar, esto por fórmula sería ρGH, la diferencia de presión cuando estas no se conocen. La diferencia de presión sería de ρGH, entonces con eso ya lo pudiéramos tener. Y en este caso, la densidad por la gravedad por la altura 2 menos la densidad por la gravedad por la altura 1, como la diferencia de la altura son la misma, estamos hablando de un tubo en horizontal, eso quiere decir que tome el valor que tome, si toma el valor de 5, de 7, de 4, de lo que sea, estos valores se van a cancelar. Porque al multiplicar, por ejemplo, 5 por la gravedad que es 9.8, por la densidad que es de 1000 y en el otro miembro igual, en otro término, perdón, igual, entonces esto se va a cancelar y se va a hacer 0. Directamente lo cancelamos, ahí desaparecen las alturas y la ecuación pues queda bastante simplificada. Simplemente quedaría que la velocidad 1 es igual a 2 multiplicado por la diferencia de presiones más 1 medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado y todo esto dividido entre la densidad.
Esta es la formulita que aparece acá. Esta fórmula usted la puede encontrar en internet ya despejada, pero este es el camino que se toma para encontrar la velocidad 1 de una constricción de un tubo de Venturi. A esto simplemente sustituimos los valores. En este caso vamos a sustituir los valores y tendríamos que la densidad es de 1000 porque estamos hablando de agua, la gravedad es de 9.8, la altura, que hace alusión a esta altura entre los dos tubos, es de aproximadamente una décima, más un medio de la densidad del agua, que sería 1000, por la velocidad 2, que esa la convertimos, eran 10 pies por segundo, pero al convertirlo a metros quedó 3.05 al cuadrado, entre su densidad, que es de 1000. Tómese unos segundos y responda rápidamente esta pregunta. ¿La velocidad 1 va a ser mayor o menor a la velocidad 2? Eso por teoría ya está contestado. Entonces es una evidencia. Mire, me está pidiendo cuál es la velocidad del agua en este sector. Acuérdense que el último paso de solución de problemas, según George Polya, es analizar la respuesta. En este caso, pues yo ya desde el inicio se puede tener usted una idea general del ejercicio y ya se sabe que la velocidad 1 va a ser mayor a la velocidad 2. ¿Por cuánto? Eso no interesa, pero de que va a ser mayor, va a ser mayor. Entonces, si usted no utiliza la calculadora en este punto, lo que sucede es lo siguiente. La velocidad que se genera es de 3.36 metros sobre segundo. Evidentemente es mayor que la velocidad 2. Por poco, sí, por poco, pero es mayor y eso verifica la teoría. Bien, aquí tenemos los dos primeros ejemplos, espero que entiendan y si no, pues simplemente váyase al material que le he asignado, ahí en la parte teórica pues también está en explicación. Bien, nos quedamos aquí.